Papa Francisco tiene una expresión muy bonita que dice que hay que tender puentes entre lo de la tercera edad y los jóvenes. ¿Por qué? Porque el joven tiene la vitalidad, tiene el dinamismo, tiene la creatividad. En ese tiempo hubo una pastoral juvenil aquí en Sucre, que fue ejemplo para Venezuela. Ajá. Lográbamos reunir, por ejemplo, una marcha de la fe que hacíamos desde la escuela, depende de varias, pero la última la estábamos haciendo en la Escuela de Fe y Alegría en San Luis. Veníamos por la perimetral, entrábamos por la Bermúdez hasta la catedral. Y eso era un mar de jóvenes. Bienvenidos a Tecnofe, el podcast que ha sido diseñado para fusionar la tecnología con la fe católica. Así mismo es, pero no solamente le queremos dar la bienvenida a Tecnofe, sino también a Iglesia en Salida. Así mismo es, y hoy tenemos a un invitado súper especial. Yo sé que todos los invitados que nosotros tenemos son especiales, pero este es súper especial. Bueno, María acostumbra siempre presentar un invitado muy especial, pero yo quiero decir que hoy es un invitado de altura, de jerarquía. Bueno, para mí eso no es muy importante. Vamos a echarle. Hoy tenemos a Monseñor Mariano José Parra Sandoval, administrador apostólico de la Arquidiócesis de Cumaná. Así mismo es. Bienvenido, Monseñor. Monseñor. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme a este podcast que ya tiene muchas salidas. Sí. Bastante, es un podcast que está en salida, por cierto. Así que yo voy a hacer lo siguiente. Ya, no lo había pensado, pero lo estoy pensando ahorita. Ustedes van a tener que hacer un podcast conmigo de los medios de comunicación social en salida. Aquí estamos. Ya aquí estamos. Pero más específico todavía. Muy bien. Monseñor, aprovechando aquí este podcast, usted tiene su podcast en salida. ¿Cómo fue que se le hizo esa idea? ¿Cómo fue que se inventó esa idea de hacer ese podcast? A mí me nació la idea de la siguiente. Primero porque ya estaba a punto de poner mi renuncia al episcopado como lo manda el canon, el de derecho canónico. Y yo sabía que yo no iba a quedarme estancado en un solo sitio. Yo quería hacer algo. Es decir, ya no era obispo residencial, ya no tenía las responsabilidades que tiene un obispo residencial, pero yo quería hacer algo. Y entonces de repente me vino la idea, digo, cónchale, ahorita las redes sociales tienen una influencia muy grande en la gente, sobre todo en los jóvenes, muchísima influencia en los jóvenes, en las personas. Vamos a lanzarnos por ahí a ver qué pasa. Entonces fue la primera idea, lanzar por ahí. Entonces después empecé a pensar, ¿cómo lo voy a llamar? ¿De qué va a tratar? ¿Cómo va a ser? Y le di vuelta. Yo tengo una gran amiga, Carmen Amelia Reyes, que ha hecho un podcast conmigo de Iglesia en Salida, que ella tenía un podcast, que ahorita me perdonas Carmen Amelia, no me acuerdo el nombre del podcast, pero él tenía un podcast sobre, era sobre la pastoral juvenil y esas cosas, ¿no? Porque ella fue directora del Departamento de Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal Venezolana. Y entonces ella el primer podcast de ella fue conmigo. Uh-huh. Y no me puedo acordar, estoy tratando de acordarme el nombre y no me puedo, pero en el transcurso del podcast, si me acuerdo, se lo digo cuál es. Ella me invitó y hicimos el podcast, muy sencillo. Entonces a mí me dijo, oye, yo voy a hacer un podcast también y vamos a ver de qué hablamos. Y se me ocurrió, de repente, porque el podcast de ella, por eso me quiero acordar el nombre, tomó una frase de un canto de la pastoral juvenil, que en este momento no me puedo acordar, pero bueno, ya trataré de acordarme. Y dije yo, ¿qué hago yo? Y me acordé a Dios. Hay una cosa muy importante. La Iglesia Católica está viviendo un momento especial porque el Santo Padre Francisco ha recuperado, porque como si más adelante puedo explicarlo mejor, claro, ha recuperado el carácter misionero de la Iglesia. Y él lo ha recuperado con esa frase, la Iglesia Católica tiene que ser una iglesia en salida. Entonces dije, mi podcast va a ser en salida. De aquí me agarro. De aquí me agarro y aquí vamos. Y empecé poco a poco. El primero fue Monseñor Juan Carlos Bravo, obispo actualmente de Petare, que habló sobre un obispo en salida.
¿no? Según la visión de él. Después pero el primero fue del padre Albert, que es el vicerrector académico del seminario San Ignacio de Turquía en Coro. Él habló sobre iglesia en salida en general. Después entonces Juan Carlos, el obispo en salida, después el padre Néstor fue el parroquia en salida o párroco en salida, y así fui seminarista en salida, religiosa en salida, y empecé a buscar. La idea del podcast es muy sencilla. Lo que nosotros queremos con el podcast es que por lo menos yo tengo dos objetivos. Que a través de los podcasts se entienda dos cosas. Primero, de que la iglesia no puede ser una iglesia encerrada entre cuatro paredes sin estar en salida. Y que los laicos son los primeros que tienen que tener esa misión de estar en salida. Claro. Entonces, eso es lo que a mí me espero yo dar a conocer que hay muchas experiencias de iglesia en salida. En Venezuela hay muchas experiencias. Y hay obispos en salida, y hay sacerdotes en salida, y hay religiosas en salida, y seminaristas en salida, hay laicos en salida, educadores, comunicadores sociales, jóvenes, etcétera, etcétera. Entonces, esa es mi idea. La idea del podcast es que la gente se dé cuenta, tome conciencia de que la iglesia tiene que ser una iglesia en salida, y que se dé cuenta que ya hay experiencias concretas sobre iglesia en salida. Correcto. No son muchas, lamentablemente, porque los católicos tenemos un problema serio, porque iglesia en salida es la expresión de Francisco, del Papa Francisco, pero la iglesia en salida la iglesia es misionera. Si no es misionera, no es iglesia, dice el Concilio Plenario de Venezuela. La iglesia tiene que ser misionera, es decir, salir, llevar, anunciar, proclamar la buena noticia de Jesucristo, a través de palabras, pero a través de hechos concretos también. Y lamentablemente, yo tengo una frase que ahorita te vas a reír porque sé que te vas a reír. Tengo una frase que dice que los católicos son más flojos que la equidad arriba. Ya tú sabes por qué te lo digo. No más flojo, no porque él sea flojo, no, sino que estoy diciendo que estábamos comentando eso antes de empezar el podcast. Porque somos más flojos que la equidad. Nos gusta, sobre todo, aún todos, yo diría que todos. Mire, yo voy a contar algo. Yo tuve un tío que fue obispo de Cumaná, por cierto, fue el tercer obispo de Cumaná. Y una vez mi tío, cuando yo me ordené sacerdote, me acuerdo que me dijo, Mariano, cuando yo era párroco en Maracaibo, yo desde mi despacho parroquial en la iglesia Santa Bárbara de Maracaibo y desde las otras parroquias que tuvo, yo conocía la parroquia completamente, conocía a todos los feligreses. ¿Por qué? Porque los feligreses iban a la parroquia, iban al padre a pedir consejo, o a pedir una misa, o a pedir sacramentos, o catequesis, lo que sea, iban. Pero él me acuerdo que me dijo ahorita, en ese momento, estoy hablando de los años 60, después del Concilio Vaticano II, me dijo, ahora no puede ser así. Ahora somos nosotros los que tenemos que salir, porque la gente no viene a nosotros. Tenemos que ser nosotros los que vayamos a las personas. Y eso es recuperar la identidad de la iglesia misionera, que no puede estar encerrada entre cuatro paredes, simplemente esperando que los feligreses se acerquen, esperando que los feligreses vivan su fe, etcétera, etcétera. No, pues es fatal, fatal. Cuando la iglesia no está en salida, y eso lo vemos en muchos países del mundo, que se han convertido en iglesias muy tradicionales, conservadoras, que trabajan solamente con el grupito cercano a la iglesia. Oye, entonces después la mayoría del pueblo se va. Exacto. ¿Cómo hacía Jesús? Jesús salía, exactamente. No se quedaba en su casa. No se quedaba. Esperaba que la gente viniera. No, ni tenía como pasaba antes, que los maestros tenían su casa era como el salón de clase, entonces iba la gente donde estaba el maestro, o él se sentaba en la plaza, iba la gente no. Él iba a caminar. Tiene que caminar y ver y visitar. Por eso dice el Evangelio que recorría toda Galilea, toda la geografía que lo circundaba, él la recorría para llevar la buena noticia. Así. ¿Y cómo ha sido esa iglesia en salida con su administración apostólica aquí en la arquidiócesis de Cumaná? ¿Se ha sentido que ha podido salir, la gente ha acudido a esa salida?
los feligreses, los sacerdotes, los seminaristas, porque ahorita nos encontramos en la capilla San José, del Seminario San José de Cumaná. Mira, vamos a empezar por algo. Yo en Cumaná estoy en mi casa, porque yo pasé 23 años trabajando aquí en esta diócesis en ese tiempo, ahora el arquidiócesis de Cumaná, que abarcaba todo el estado de Sucre, así que también Carúpano es conocido, toda la zona de Paria es conocida por mí. Yo me acuerdo, un paréntesis aquí medio jocoso, que los sacerdotes, solamente por escucharle la lengua al tío mío, que era el obispo, le preguntábamos, señor, ¿y dónde está Mariano? Y él decía, en alguna carretera del estado de Sucre deben andar. Pero yo sin saber estaba viviendo lo que era una iglesia en salida. ¿Por qué? Porque a mí me responsabilizaron, tuve mucho tiempo responsabilizado de la pastoral juvenil de la diócesis y de la pastoral vocacional. Entonces yo no me conformaba con esperar a que vinieran los jóvenes donde estaba yo. Yo agarraba ese carro y me movilizaba, visitaba parroquias, visitaba grupos juveniles, visitaba escuelas, visitaba lo que fuera. Yo trataba de meterme por todas partes y gracias a eso se logró que en ese tiempo hubo una pastoral juvenil aquí en Sucre, oye, que fue ejemplo para Venezuela. Ajá. Lográbamos reunir, por ejemplo, una marcha de la fe que hacíamos desde la escuela, depende de varias, pero la última la estábamos haciendo en la Escuela de Fe y Alegría en San Luis. Veníamos por la perimetral, entrábamos por la Bermúdez hasta la catedral. Y eso era un mar de jóvenes. Y la gente adulta también se anexaba. También, pero claro, un mar de jóvenes, pero increíble, que yo me quedaba asombrado. Y sobre todo los últimos, que fueron casi 1000 y pico de jóvenes marchando. De todo el estado de Sucre, era de todo el estado de Sucre. Sí, era desde Guiria hasta Santa Fe. Pero eso de todo el estado de Sucre. Pero muy bonito. Y la gente, y los jóvenes iban repartiendo, me acuerdo, hacíamos unos mensajitos en papel. Tú sabes que antes era multígrafo. Hacíamos mensajitos en papel y se lo entregábamos a la gente. Había jóvenes que iban alrededor de la marcha entregando esos mensajitos a la gente de los comercios, a la gente que los veía, todo el... Y eso, yo lo viví sin darme cuenta, estaba viviendo yo en ese momento. Bueno, sin darme cuenta no, yo estaba consciente de lo que estábamos haciendo, pero no teníamos la expresión de iglesia en salida en ese momento. Exacto. No se hablaba de iglesia en salida, pero estábamos realizando iglesia en salida, porque estábamos yendo a todas partes. Nos metíamos en los campos, eso era increíble. No solamente yo, es decir, no era yo promovía, pero a mí me acompañó un grupo de jóvenes y de adultos que debo darle gracias a ellos por eso. Entonces, volviendo a tu pregunta, me desvié de la pregunta. No se preocupe, es agradable. Volviendo a la pregunta, yo me siento en mi casa. Eso sí, cuando llegué, hice lo que he hecho en todas las diócesis que me han encomendado. Fui parroquia por parroquia. No me conformé con estar en la catedral el día que inauguramos, vamos a decir, mi administración apostólica, sino que yo fui parroquia por parroquia, visitando las parroquias. Algunas parroquias eran nuevas que fueron creadas después que yo me fui de Cumaná, no las conocía. Entonces me dio la oportunidad de hablar, aunque siempre en todas partes, aún en esa parroquia, había alguien que me decía, usted me bautizó a mi hijo, usted me dio la primera comunión, o usted me bautizó, también usted me bautizó, imagínate tú. Y foto tras foto. Sí, yo me acuerdo que hasta una vez saliendo de catedral, un señor ya de edad me dijo, bendición, padrino. Y yo, ay, Dios mío, ¿quién eres tú, muchacho? Me dio el nombre, adiós. Sí, es verdad, pero no te veías de los 20 y pico años y ahorita ya eres un hombre de 50 y pico, 60 años, ya no es fácil acordarse de las caras, ¿no? Pero yo me he sentido bien, me he sentido en salida. Yo procuro visitar la parroquia todos los días, normalmente todos los días tengo alguna parroquia que visitar. Si no la tengo, bueno, habrá días que no, por supuesto, pero la medida de mis posibilidades sí voy. Por ejemplo, no solamente en la ciudad, me voy a veces al campo, pronto tengo que ir, por ejemplo, a Marihuitar, voy a estar en Marihuitar, así sucesivamente, Casanay, esto, aquello, Cocollar, siempre estoy... Porque es que si no, es importante, porque si no, es decir, cuando el Papa Francisco dice Iglesia en salida, nos recuerda las palabras de Jesús en el Evangelio. Vayan por el mundo entero, anunciando la buena noticia y bautizando a las personas. Entonces, si Jesús ya nos mandó, nos envió, nos lanzó,
tenemos que lanzar. Y que el Papa Francisco ahora no lo recuerde porque lo hemos perdido. Sí. Porque volviendo a lo que te decía, o estábamos hablando anteriormente, lamentablemente hay laicos, como hay pastores y sacerdotes también, tengo que reconocerlo, y quizás, no sé, obispos también, que se quedan encerrados en una cápsula dentro de la parroquia o de lo que sea, y no tienen esa visión misionera. Y la visión misionera es importantísima, es fundamental. Si la iglesia, dice el concilio plenario de Venezuela tiene una frase contundente: la iglesia que no es misionera no es iglesia. Claro. Sí, eso es fuerte. Es que la iglesia no es el templo. Exacto, no es el templo, es también allí. Entonces dar ejemplo, es proclamar la fe. Que ojo, no quiere decir que vayamos de casa en casa tocando, hablando de Jesucristo. No. También puede hacerse, no lo niego. Pero por ejemplo, en el caso de ustedes que son comunicadores sociales, ¿qué significa una comunicación social? Esto que están haciendo ustedes, esto de Tecnofe, es una experiencia de comunicación. Y en salida, porque cargamos los equipos en el carro y rodamos por todas partes, estamos en salida. Eso sí, están totalmente... No, pero ustedes, mira, yo he visto los podcasts de ustedes con seminaristas, con sacerdotes, con laicos, con todo el que ustedes puedan estar. ¿Y qué hacen? Me gusta hasta el lema que ustedes tienen: la tecnología y la fe. Ese fue. La tecnología, ¿esto fue? Sí, ese fue lo hizo. Bueno, gracias a Dios que la esposa reconoce algo en el esposo. Por supuesto. La tecnología al servicio de la fe. Eso es muy importante. Y así sucesivamente todo, ¿no? Pero nosotros traemos a Tecnofe al que no tiene miedo, porque hay muchos que salen corriendo, no me gustan las cámaras. Entonces el que no tiene miedo se sienta y trabaja. Lastimosamente. Hay veces que capturamos a gente y dice, caramba, y ustedes me agarraron, ¿cómo es posible? Sí. Bueno, pues yo entiendo, porque da miedo decir. Yo me acuerdo de mi primera vez. Me acuerdo de mi primera vez en televisión y mi primera vez en radio. ¿Cuándo fue su primera en televisión? Mi primera vez en radio fue aquí en Cumaná, era rector de seminario y me entrevistaron en la radio de aquí de Cumaná. No me acuerdo, no voy a decir el nombre de la radio, pero hay una radio aquí. A lo mejor ni existe ya. Creo que no existe, por lo que creo que no existe. Pero bueno, fue aquí. Yo estaba temblando de que el periodista me entrevistara y yo estaba temblando. Luego, la primera vez en televisión fue en Caracas, como subsecretario de la Conferencia Episcopal Venezolana y director del Departamento de Vocaciones, que hasta metí la pata, porque cometí el error que no sé qué dijeron. Yo quise decir, nosotros en la Conferencia Episcopal, o en el Secretariado Permanente de la Conferencia Episcopal, y dije nosotros los obispos, y yo no era obispo, y dije, uy, Dios mío, mi vida, que me perdonen, yo no dije, son los que, todo el equipo del SPEF, de la Secretaría Permanente del Episcopado Venezolano, pensamos tal cosa y tal cosa. Tuve que corregir porque... Bueno, a lo mejor esa equivocación fue escuchada y lo llevaron a... No, eso ojalá. No, sino que simplemente el nervio, pues los nervios, claro. Eso es muy normal en todas las... A veces se me traba la lengua, pero yo no importa, pie firme y para adelante. Sí. Ahora, fíjate, lo de la iglesia de salida y los medios es muy interesante, ¿no? Yo tengo que reconocer algo. Cuando yo estuve de obispo responsable de la sección de juventud del CELAN en toda América Latina, bueno, aún incluyendo Canadá y Estados Unidos, la parte hispana de eso, el apostolado hispano de esos dos países, ¿no? Sí, correcto. Yo me acuerdo muchísimo de que estábamos nos tocó preparar el tercer Congreso Latinoamericano de Jóvenes Católicos. Había 2 sedes, México o Venezuela. Se le presentó a las 2 conferencias episcopales a ver quién aceptaba. La Conferencia Episcopal Mexicana dijo que no, que por motivos propios de ellos no iban a aceptar ese año, no aceptaban ser la sede. Entonces Venezuela dijo que sí, y lo organizamos en Los Teques. Y entonces el equipo que tenía yo en esa sección de juventud, había sacerdotes, pero había jóvenes. Claro. Había laicos asesores, un equipo muy bueno. Y yo recuerdo muchísimo que estábamos preparando el congreso y los jóvenes dijeron, vamos a hacer una página web para el congreso y la vamos a poner en la página web para que la gente, vamos a poner los temas que se van a tratar en el congreso para que la gente aporte ideas y cuestiones. Claro. Yo tengo que reconocer públicamente que interiormente dije yo, ay Dios mío, esos serán
unas 10 personas que compongan ahí alguito y más nada. Y eso no, ¿quién se va a meter a poner a hacer, pensar dentro de mi mentalidad anciana? Es decir, que ya de no ser tan joven, claro, no adecuado a eso. Pensé eso. ¿Cuál no sería mi asombro cuando esa página web participó Raimundo y todo el mundo? Eso fue increíble. Hasta de Australia, jóvenes australianos hispanos, colaboraron y pusieron aporte. Y yo, cúnchale, yo me quedé estupefacto porque dije, Dios mío, no me imaginaba esto. Ahí comprendí que el mundo ha cambiado. Pues. Ahí comprendí que yo no podía pretender seguir siendo obispo, ni siquiera cristiano, con las mismas metodologías que se utilizaba anteriormente. La fe es igualita, la de antes, la de ahora, eso no cambia. Claro. El ser cristiano no cambia, pero lo otro sí cambia, y bastante. Bueno, señor, él se ríe porque está repitiendo un eslogan. Hay un eslogan que también él un eslogan porque el 12 de este mes, cada sábado, vamos a tener el primer taller de formación sobre evangelización digital. Y el eslogan es ese mismo: la fe no cambia, los medios sí. Ah, mira, no sabía, les estoy haciendo propaganda yo aquí a ustedes ya. Sí, es verdad, la fe no cambia, pero los medios sí. Entonces, es verdad que yo escuché uno de los podcasts míos, se van a escuchar ustedes, que el padre Miguel Cordero decía que el internet, los medios de las redes sociales son buenas, pero no hay que descuidar, y eso es verdad. Claro. Y aquí voy también a Iglesia en Salida, no hay que descuidar la parte personal, el encuentro personal, no por los medios, sino personal. Exacto. Eso es muy importante. Y por eso una Iglesia en Salida tampoco se puede concretar a los medios. A los medios, es correcto. No puede concretarse a los medios. Sí, es como si yo me pusiera, yo me acuerdo que un amigo mío, norteamericano, sacerdote, me decía que el obispo de él, un día que estuve por Estados Unidos visitando, que fue compañero mío de estudio, decía que el obispo de él todos los días le escribía a todos los curas por internet, pero casi nunca lo veían. Todo el tiempo 100% digital. Sí, siempre. Eso no, se pasa. Bueno, o como yo conocí a un profesor en un seminario que vivía en el seminario y daba clases por Zoom. Caramba. Si tienen los muchachos ahí, ¿Qué ha pasado? Por amor a Dios. Está bien que yo, cuando lo hacía antes de ser administrador apostólico, ese vacante de Cumaná, y lo voy a seguir haciendo ahorita cuando me vaya de regreso a mi casa donde estoy viviendo. Yo voy a dar clases a veces por Zoom, pero porque estoy por la lejanía. Exacto, pero la aún así pues. me he hecho el propósito de venir por lo menos una vez al mes a Cumaná, pasar 2-3 días aquí con los muchachos, atendiéndolos directamente de tú a tú. Claro, porque eso es importante. Entonces, eso. Por eso Iglesia de Salida no es solamente ponerse en los medios, que Iglesia de Salida también es ir más allá. Ir más allá. Lo que pasa es que Monseñor él no está en el medio, ¿no? Él es parte del medio, porque te escribe, estoy en la puerta, ya llegué a la parroquia. O sea, usa las redes para decir Claro, presente. es que es así. Ahora, Monseñor, usted como tal es arzobispo emérito de Coro. Sí. Ese es mi título principal. Exactamente. Yo soy arzobispo emérito de Coro, administrador apostólico de Cumaná, sede Bacán. El día que yo termine de mi administración apostólica aquí en Cumaná, pierdo el título. Es decir, la historia me recordará como uno de los administradores apostólicos de sede vacante que ha tenido Cumaná. Claro. Pero ya pierdo el título, mientras que yo, arzobispo emérito de Coro, no lo voy a perder. Okay. Ese no lo pierdo. Eso seguirá hasta el último día de mi vida, y después también que muera, me seguirán llamando arzobispo emérito de Coro. O sea, emérito porque estás jubilado. Porque estoy jubilado. Cuando me muera dirán el arzobispo de Coro, fue arzobispo de Coro. No dirán emérito, sino arzobispo de Coro de tal año, y todo. ¿Entiendes? Pero ese es el único título que yo no voy a perder. Yo perdí el título de obispo de San Fernando de Apure. Yo perdí el título. El de Coro. Yo perdí el título de obispo de Ciudad Guayana. Pero no, el administrador apostólico también lo perdí. Ya. Pero el de Coro jamás. Ese no lo puedo perder, ese ya es para toda la vida. Aunque para los feligreses usted siempre será
ese monseñor, ese arzobispo, ese obispo especial. Sí. Eso Bueno, es así. especial no Usted soy. me disculpa. No, especial no soy. Yo Para mí soy. sí, para nosotros A mí sí. me enseñó mucho eso. El tío mío que fue obispo de aquí de Cumaná. Voy a reconocer, voy a decírselo aquí a ustedes en este podcast. Mire, mi tío salía de esta misma casa Ajá. en su carro, en su camioneta. No había vidrios oscuros en ese tiempo, no había esos vidrios oscuros que se ponen ahora, no había. Él salía en su camioneta, pero aún así él bajaba el vidrio para saludar a la gente. Mire, pues. Buenos días. Y él en la tarde subía a la curia a trabajar en su oficina. No había no solo, estaba él solo, como lo hacen la mayoría de los obispos que estamos aquí. En la tarde nos vamos a la oficina arriba a trabajar para aprovechar el tiempo, para trabajar cuestiones, contestar cartas, o contestar correos, hacer otras cosas. Y él bajaba a las 6 de la tarde y se sentaba en los bancos de la plaza. Y en esos bancos de la plaza saludaba a Raimundo y todo el mundo. Mire, pues. Y lo saludaba y le preguntaba cómo estaba. Y si no se paraba, no importa. Le decía, buenas tardes, adiós, ¿cómo están? Y muchísima gente se paraba a conversar con él. Tenía otra costumbre. No existía este seminario, ni esa casa. La casa episcopal era aquí, más o menos donde estamos. Donde está la entrada del seminario, allí era la entrada de la casa episcopal. Y era una entrada pegada a la acera, pues no es como ahorita que está separada de la acera, pegadita a la acera, así que tú salías a la acera. Al abrir la puerta salías a la acera. Él tenía un televisor que ponía ahí en la sala, como en medio, disque a ver televisión, y ponía la silla con la puerta abierta allí en casi toda la acera. Y supuestamente había, pero personas que pasaban por ahí, personas que él saludaba, personas que le hablaba, ya él conocía, los saludaba, le preguntaba, ¿cómo está tu esposa? ¿Cómo está tu esposo? ¿Qué me cuenta? ¿Qué pasó? Es decir, él me enseñó, y se lo agradezco en el alma, y que uno tiene que ser un misionero en salida. Exactamente. Él visitó todo el estado Sucre, todo, desde Macuro hasta Santa Fe, hasta los Altos de Santa Fe y Santa Fe, lo visitó 4 veces, pero no de una manera, visitaba muchísimo, pero estoy diciendo visitas pastorales, son esas visitas que duran una semana o 15 días. Él visitó todas las parroquias y todos los pueblos del estado Sucre 4 veces, le dio recorrido a todo el estado con esas visitas pastorales de una semana mínimo. Algunas eran de 15 días, y él estaba allí, comía allí, pasaba su estadía. Todo con los párrocos, con los sacerdotes. Él me enseñó mucho eso. Qué bien. Él me enseñó muchísimo eso y se lo debo mucho a él, que fue un obispo en salida. Un ejemplo de obispo en salida, porque verdad que lo fue. Bueno, no solamente en salida en ese aspecto, y perdóname que me acordé de algo más y voy a decirlo, pero estamos Adelante. aquí para decir lo que Estamos en sea. confianza. Estamos en confianza, para decir lo que sea. Estamos en Tecnofe. Estamos en Tecnofe. Iglesia en salida, son 2 por 1. Son 2 por 1, dos por uno. exacto. Yo me acuerdo, tanto era tan en salida él, la Universidad de Oriente le tenía a él un cariño entrañable, porque él defendió esa Universidad de Oriente como nadie. La defendió a capa y espada a la Universidad de Oriente y peleaba por el estado Sucre, y le molestaba ver siendo que, zuliano. siendo zuliano, pero él se encarnó aquí de tal manera que él peleaba. Yo me acuerdo una vez, otro chistecito así como para que tengamos, para que sea menos este podcast de Iglesia en Salida y Tecnofe, las dos cosas, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que una vez estaba sentado ahí precisamente en la puerta ahí de la casa episcopal, y tú sabes, cuando aquí en Cumaná, cuando gana Magallanes, no sé si todavía lo harán, en ese tiempo ganaba Magallanes o ya ganaba Caracas, eso eran unas caravanas. Bueno, yo lo hago cuando gana Magallanes. Bueno, por eso, no Cuando importa. pierde Caracas, algo disfrutó también. Bueno, pero cuando ganaban la serie del Caribe, o se ganaba la serie venezolana, salían en caravana pitando y todo, y tirando cohetes. Entonces una vez él estaba ahí sentado y escuchó la bulla de la bocina, de las cornetas de los carros y de todo lo demás, y pasaron por allí. Y cuando pasaron, una amiga de él y mía también, que todavía vive, si ve este podcast, me dice, ¡ay, Dios mío, me vas a sacar! No voy a decir su nombre. Esa amiga mía le gritó, ella iba manejando el carro, ella era magallanera, o es magallanera, iba a gritar en el carro y dice, Monseñor, ganamos. Y bueno, el tío mío no dijo nada. Eso fue un poquito antes de la fiesta de Santa Inés. El día de la fiesta de Santa Inés, en la misa en Santa Inés, él empezó la homilía de esta manera.
para que ustedes se den cuenta cómo era en salida, también hasta la manera de hablar. Claro. Empezó diciendo así. La otra noche estaba yo en la puerta de mi casa viendo televisión y sentí una gran bulla y carro y cohetes y de repente pasó una caravana por frente de la casa, de frente de mi casa, y una persona me gritó: Monseñor, Monseñor, ganamos. Y dije: ay, Dios mío, gracias a Dios, ya pusieron la planta de soda cáustica en Cumaná, ya pusieron el astillero en Cumaná, ya no hay más pobres en Cumaná, y empezó a sacar un poco de cosas. No, que había ganado Magallanes, gran cosa. Era la forma la forma de conectarse con la gente. Claro. Lógico, la gente toda se quedó. Claro, se asombra. Y empezó su homilía y todo lo demás. Entonces él era, y eso me enseñó mucho a mí, y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, ser personas que estemos siempre en salida, es decir, buscando estar, como dice el Papa Francisco, el pastor tiene que estar caminando frente al pueblo, en medio del pueblo y detrás del pueblo. Es muy importante. Claro. Sí, un pastor que no haga eso, mala suerte, no es salida. Yo recuerdo, y vuelvo a recordar cosas, ¿no? Y perdónenme tanta recordatorio, pero bueno, estamos en confianza. Claro. Los recuerdos son muy buenos. Claro, eso es bueno. En Ciudad Guayana yo tuve un sacerdote que en paz descanse, murió el año pasado, creo que fue el año pasado o antepasado, acaba de morir. Reciente, un sacerdote español, pero que se encarnó en Venezuela de una manera increíble. Tenía, algunos lo tildaban, le daban epítetos. No apropiado. Sí, es decir, lo hacían, lo afiliaban a partidos políticos, ¿no? Okay. Sobre todo de izquierda, partidos políticos de izquierda, y a ideologías de izquierda y todo lo demás. Pero era un hombre que era un párroco en San Félix, increíble. Increíble. Yo llegaba muchas veces a la parroquia como obispo a visitarlo, o venía de Upata, por decir algo, y se me ocurría pararme ahí a saludarlo y visitarlo, y venía y me acuerdo una vez clarito, me dijo: ay, gracias a Dios que llegó, Monseñor, véngase, vamos a visitar, vamos al velorio de un malandro que mataron, que usted consuele a la pobre mamá y el pobre papá que están allá, y me llevó para el velorio, con aquel poco de malandro allá, y yo recibí un responso y saludé a la mamá. Él estaba pendiente de cada una de las personas en su parroquia, y lo conocía. Y tú veías las misas de él, la oración de los fieles, él pedía por fulanito de tal que tiene tal enfermedad, por fulano de tal, o los ponía juntos, por estos hermanos nuestros que están enfermos, fulano de tal enfermedad. Claro. Es decir, la gente se sentía que él estaba con ellos. No le etiquetaba. Que él los acompañaba. Claro. Eso a mí me dio también, fue otro ejemplo para mí, muy grande, de un hombre que de verdad conocía a su pueblo y acompañaba a su pueblo. Ese sí era un sacerdote en salida también. Yo por eso creo que esta expresión iglesia en salida o iglesia misionera, que también es una expresión que es necesaria en la iglesia. Claro. Si no hay iglesia en salida, lamentablemente nos puede pasar lo que está pasando en el primer mundo, en muchos países europeos y muchos países de Norteamérica, en donde la fe se está perdiendo, donde la mayoría de los que van que forman parte de la iglesia son personas adultas de mucha edad, y los jóvenes pues ni fu ni fa. Usted comentó la otra vez sobre la comunidad en un taller, que es importante nutrirla en cada parroquia, en cada diócesis, arquidiócesis, o sea, es importante, y la comunidad está integrada no solamente por adultos, sino también por jóvenes. Por todo. Ajá. Sí, es muy importante, es decir, tampoco que ni los extremos son malos. Claro. Ni, por ejemplo, dedicarte por entero a los adultos y olvidar a los jóvenes, o dedicarte a los jóvenes y olvidar a los adultos. No. El sacerdote tiene que estar integrarlos. Y el Papa Francisco tiene una expresión que a mí también me gusta mucho. Yo soy muy de Francisco, ¿te advierto? Yo soy franciscano. Francisco también es chévere. Es que yo he hecho broma diciendo, perdónenme lo que voy a decir, es que Francisco se te copió de mí. Pero en realidad es que me siento identificado con su manera de ser. Seré modesto. Me siento identificado con su manera de ser, su manera de pensar, su palabra. Sí. Me siento identificado, muy identificado. Con Juan Pablo II también, con Benedicto XVI también, pero como en otra tónica, más más de doctrinal, más cuestión. Pero es que aquí, yo veo al Papa Francisco como un papa en salida. Sí, en realidad ¿Cómo sí. fue?
San Juan Pablo II, Sí, exacto, eso es lo que le iba a como fue comentar. Benedicto XVI, pero Sí. él todavía mucho más, porque el lenguaje, los otros papas utilizaban un lenguaje muy bueno, muy sencillo a veces, pero no muy popular. Este llega más, creo yo, esa es mi más manera, directo. perdón. Este papa le tocó tener a Sí. Messi, ¿no? Sí. Será, yo respeto a los que no piensan como yo, pero yo lo veo así, que tiene un lenguaje más asequible a la gente sencilla, ¿ok? También como es latinoamericano, también conecta, exacto, claro. conecta mejor quizás, sin quitarle el valor, oye, que yo lo valoro 100%, yo he tenido varios papas en mi vida, desde chiquitico, desde Pío XII, Juan XXIII, que Wow. también para mí fue un hombre que yo admiré muchísimo, un santo, San Juan XXIII, lo admiré muchísimo, Pablo VI, San Pablo VI, que también fue muy querido, Juan Pablo I, pues, pocortico, pero con esa sonrisa que tenía, Juan Pablo II, bueno, Especial. es especial, indudablemente. Que San Juan Y Pablo. luego Benedicto XVI también, Sí, porque también, no lo voy a claro. quitar. Benedicto XVI tiene unas encíclicas hermosísimas y un pensamiento muy bonito. Sí, sí. Pero Francisco, pues yo soy franciscano, pero volviendo al caso que yo estaba hablando de que no sé, ya se me olvidó, estaba hablando del Papa Francisco que... En relación a su forma de ser, que se va más hacia No, la sí, iglesia, pero deja más no. abierto. Sí, pero yo que... Las edades. Eso, gracias por recordarme la cuestión de las edades. Papa Francisco tiene una expresión muy bonita que dice que hay que tender puentes entre lo de la tercera edad y los jóvenes. ¿Por qué? Porque el joven tiene la vitalidad, tiene el dinamismo, tiene la creatividad, tiene el entusiasmo, tiene todas esas cosas. Pero el adulto, los adultos tenemos la experiencia Claro. de la vida, la sabiduría, la paciencia, muchas cosas que nos las ha dado la vida en el transcurrir de nuestra existencia. Y los jóvenes están empezando y necesitan de nosotros, los adultos, para transmitir, para contrarrestar, porque muchas veces el joven con ese ímpetu que tiene, con ese dinamismo, con esas ganas de transformar el mundo, puede cometer errores. Entonces, Y atropellar a veces. atropellar. Entonces, por eso es importante esos puentes, ese diálogo entre los jóvenes y los Yo voy a insistir, María, en Sí. que Monseñor siga adelantándose del taller del 12, porque en el taller del 12 nosotros vamos a tocar el tema del marketing generacional y vamos a hablar precisamente un episodio que también se está adelantando, que es el punto generacional en la religión o en la iglesia. Por ejemplo, aquí estamos 3 generaciones. Aquí está Monseñor, que representa a la generación Baby Boomer, estoy yo, que represento a la generación X, y está María, que representa a la generación Millennial. Aquí estamos 3 generaciones, faltaría un alfa para poder... ¿Cómo es? Yo soy boomer, ¿cómo era? Baby Boomer. Baby boomer, ay Suena Dios. fino. Pero no puedo explicar, no vamos a explicar aquí nada de eso, No, pero eso es parte del taller. Pero nombre tan feo, baby boomer. Ah, mira, a mí No, me bueno, gusta. Me suena comiquita de las baby. Sí, Betty, la no sé qué. No tiene El nada que ver con Baby Boomer surge por el boom de natalidad después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, exactamente. Baby Boomer. Quiere decir que entonces el taller está bien formadito, porque si Monseñor ya ha dicho eso, no, está bien Está orientado, bien orientado. encendido. Sí, sí, claro, sí. claro. No, Señor, dime. una pregunta aquí que me da mucha curiosidad y sé que muchos están preguntándose. ¿De dónde nace ese llamado al sacerdocio? Mira, muchos piensan que el llamado mío al sacerdocio, el principal factor fueron 2 tíos sacerdotes que tuve yo. El que fue obispo de Cumaná, hermano de mi papá, y el hermano menor de mi mamá, que fue hasta vicario general en Cabimas. Por las dos partes tenía. Entonces mucha gente piensa, y yo no voy a decir que no influyó, sí, Claro. sí influyó. Pero para mí, personalmente, yo creo que más influyó el ejemplo que me dio mi padre y mi madre, los dos. ¿Por qué? Porque papá era médico, pero desde muy pequeñito nos enseñó a que estábamos en el mundo para servir a los demás. Papá fue un médico muy especial, yo no voy a decir que fue santo como San José Gregorio Hernández, pero fue muy especial porque fue un hombre que vivió la medicina como un servicio. Y él atendía a ricos y pobres,
y al pobre que no le podía pagar no le cobraba nada y lo atendía con el mismo cariño que atendía y estaba enamorado de su profesión y me enseñó desde muy chiquitico a ser servidor. Y mi madre también era una ama de casa, no era profesional, era una ama de casa, pero una ama de casa que se entregó por entero a su familia, claro, y que nos enseñó a que nosotros teníamos que estar al servicio de los demás. Nos enseñó muchísimo eso, tiene que estar al servicio de los demás. En mi casa había una señora que ayudaba a mi mamá en los labores del hogar, como en la limpieza, el lavarropa, cocina y todo lo demás. Y una vez una de mis hermanas, en la inocencia pues, de la edad que tenía, la llamó sirvienta. Le dijo, tú eres una sirvienta nuestra. Y mamá no le gustó eso. Claro. Reprendió a mi hermana y le dijo, no, ella no es ninguna sirvienta. Ella es la que me está acompañando, me está ayudando a llevar la casa adelante, pero muy no bien. Es ninguna sirvienta. Claro. Todos esos detallitos del servicio, del ver a los demás, no como que yo soy superior y el otro es inferior y lo puedo tratar las patadas porque no. Lo mismo una vez mi hermana también le dijo, papá, cónchale a mi papá, caramba, las compañeras mías de colegio que tienen papás médicos se van a Miami. En ese tiempo el boom era Miami solamente. Se van a Miami a pasar vacaciones y nosotros no hemos salido no más que para ir cerquita, para Caracas o para Margarita no más lejos. No, ni siquiera Margarita, ni a la Coleta, íbamos mucho al Táchira. Okay. Al Táchira, a temperar, como decíamos los maracuchos. Voy a temperar al Táchira, a Trujillo, porque era más fresquito. Y mi papá le dijo, es que yo no me hice médico para viajar a Miami. Y eso la caí, me cayó a mí, nos cayó a todos. Pues, sí. Ese ejemplo que nos dio papá a todos mis hermanos, y yo lo digo, perdónenme, no quiero decir que somos perfectos, pero gracias a Dios todos mis hermanos comprendieron eso. Todos lo comprendimos. Todos los hijos de papá y mamá comprendíamos que veníamos al mundo a servir. Y todos, la profesión que teníamos, lo poníamos al servicio de los demás, de una u otra manera. Pero todos nosotros estábamos para el servicio de los demás. Buena respuesta. Genial. Entonces, ahora viene otra pregunta. Otra preguntita más. ¿Cómo se llega a monseñor o a arzobispo? Mira, eso es todo un proceso. Sí, primero, no son estudios como algunos piensan, ¿no? que hay que estudiar para llegar a ser, no. Simplemente con la labor. Con la labor que uno hace, se va viendo si esa persona tiene las cualidades para ser obispo. Es decir, porque para ser obispo no es solamente ser sacerdote, sí, por supuesto, hay que ser sacerdote, pero hay que tener ciertas cualidades y no todos tenemos las mismas cualidades. ¿Sí? Claro. Yo, por ejemplo, me gusta mucho leer, y trato de estar al día y doy clases, soy profesor, tengo una maestría, tengo una licenciatura, pero yo no me desenvuelvo como algunos sacerdotes que ustedes mismos conocen, en el campo académico con un verbo y con una cuestión, porque ellos eso para ellos es importantísimo. Exacto, lo representa. Yo leo, porque yo todos los días tengo que leer algo, porque no me puedo acostar sin leer un capítulo de un libro, pero no, eso para mí no es. O por ejemplo, yo a lo mejor no tendría la vocación para ser, ¿qué te digo yo? Servidor del ¿cómo se llama? Rector de una universidad, a lo mejor, digo yo, no sé, puede ser que sí, puede ser que claro, no, pero sí. Es decir, que cada quien tiene. Entonces, el obispo, ¿cómo se llega al obispo? Pues que los obispos y los sacerdotes van viendo en la persona ciertas cualidades que le permiten llevar adelante una diócesis, lo cual no quiere decir que seamos perfectos los obispos, porque metemos la pata, perdóneme la expresión, cometemos errores, nos equivocamos, etcétera, etcétera, y eso es algo que es normal que se dé en una persona, pero por lo menos que nos han visto ciertas cualidades para llevar a cabo una cosa. Luego entonces también se toma en cuenta el sitio, es decir, yo con toda honestidad lo digo, lo voy a decir aquí, yo nunca me vería, hay vamos a decir, tres diócesis donde yo no me vería. Yo le hubiese dicho, no sé, si me hubiesen llamado para allá, yo creo que le hubiese dicho
a la iglesia, mire, yo ahí no me veo, ¿no? Tampoco me veía de obispo, pero no me veía tanto. Pero por ejemplo yo personalmente no me veo de arzobispo de Caracas, me desesperaría. Claro, Me desesperaría esa gran urbe y sin poder llegar a todas partes, sin poder comunicarme con la gente y saber que ver a los sacerdotes de miles, por ejemplo, o Nueva York. Estoy para Nueva York, no podría, pues. Eso es una de las cosas. Tampoco podría, creo yo, con todo el respeto y con esto quiero decir que no merezcan atención, lo merecen. Mejor dicho, lo merecen, no, tienen que tener atención. No es que lo merezcan, sino que tienen que tener atención. Por ejemplo, con los militares. Yo no me vería arzobispo militar, obispo del ordenamiento militar, no me veo. Claro, porque no es lo cual no quiere decir que no lo haya, no quiere decir que el obispo ordinario militar no esté haciendo un trabajo bonito, no esté haciendo un trabajo bueno y que no es necesario que se haga ese trabajo. Es muy necesario que se haga ese trabajo, es muy necesario que eso se tome en cuenta, pero yo no me vería ahí. Entonces, también ven en donde usted conecta. Conecta, lógico. Si me hubiese mandado al arzobispo de Caracas, yo lo hubiese asumido, pero yo no me veo mucho por eso, porque yo soy me gusta estar muy cercano a la gente y muy cercano a las parroquias y todo lo demás. Y entonces esas grandes ciudades se pierde un poco ese asunto, ¿no? Yo más bien admiro y un saludo muy cordial a todos los arzobispos todavía vivientes de Caracas, que viven todavía, arzobispo de Caracas, porque es verdad que los admiro mucho y sé que tienen cualidades muy grandes y que lo pueden hacer muy bien, que lo están haciendo bien y que saben hacer las cosas, ¿me entiendes? Pero yo no me veo, para decir. Es como, por ejemplo, otro campo que no digo que sea, sino que no me veo con cualidades, por ejemplo, para trabajar con los indígenas. ¿Por qué? Porque no tengo esa facilidad para adaptarme a la cultura de ellos. Claro. Y trabajé en Ciudad Guayana, tuve contacto con los indígenas, pero yo me veía hasta donde yo sabía que podía llegar. El resto yo confiaba en mis sacerdotes que sí tenían esa cualidad, sí tenían ese carisma para llegarle a ellos. Claro. Entonces yo hacía todo lo posible por llegarle. Pero es difícil. Claro, a veces uno por respeto a esa persona uno trata como que no, hasta aquí llego yo. O sea, es una cultura muy especial y una cultura que como es especial, pues se necesita personas que tengan el carisma para hacer eso. Claro. No quiero decir que sean personas malas los indígenas ni los militares, tienen, pero no me veo. Pues, cada quien tiene su vocación. Por eso te decía que que tengan unas cualidades para ser obispo. Exacto. Y que vean también en dónde puede ser obispo, porque no puede ser obispo uno de cualquier diócesis, porque hay diócesis que no, son difíciles, pues, difíciles no, tienen unas características especiales. Yo una vez estaba pensando hacer una diócesis, ahí sí me hubiera seguido encantado la vida, estaban pensando hacer una diócesis con las islas venezolanas en el Caribe, una prelatura nullius, una prefectura, un vicariato, con esa cuestión. Ahí sí me veía yo visitando todo ese poco de islas, chacho, en las islas del Caribe. La curia hubiese tenido que pedir que me financiaran. La curia sería un barquito, una cuestión ahí. La casa del obispo también otro barquito más, visitando todas las. Porque buenísimo. Ya estoy echando broma. Claro, por supuesto. Y jocosamente, pero no me vería en otras cosas, pues así no me vería. Así que por eso, lo cual no quiere decir que esos sitios sean malos, sino que son sitios que tienen características muy especiales, donde uno con humildad tiene que decir, mira, yo no me veo ahí. Es que Dios coloca a cada quien en el lugar donde Él considera, no, tú vas a ir aquí, porque no, si todos encajáramos en todos los lugares, fuera difícil. Yo no me vería ahí, pues, claro. Si no me vería ahí. Yo ahí sí verá que no me vería, pero si me hubiera mandado lo hubiese hecho lo mejor posible, pero no me veo, pues no me veo ahí. Por eso que para llegar a arzobispo, y arzobispo es que también lo mismo, ¿no? Ya un obispo, o sin ser obispo también, lo nombren obispo de una arquidiócesis. Entonces, al nombrar obispo de una arquidiócesis, ya llega a ser un arzobispo. Pero un arzobispo no es una persona que tiene un grado superior, ni nada por el estilo, que mucha gente piensa, no, que tiene un grado superior. No tiene ningún grado superior.
Un arzobispo es el hermano mayor de un grupo de obispos. Se hace una provincia eclesiástica, por ejemplo, Cumaná, está Carúpano, Margarita, Barcelona y el Tigre. Y Cumaná, por supuesto. Entonces, el arzobispo de Cumaná es el hermano mayor de los obispos de eso. ¿Qué quiere decir? Que es el hermano que convoca para tener tareas comunes en todas esas diócesis, es el que convoca para tomar decisiones comunes en esas diócesis, porque son diócesis muy vecinas y que con mucha similitud tienen, por ejemplo, el caso de Cumaná, orientales, con el espíritu del oriental, etcétera, etcétera. Y es un hermano mayor que ayuda un poco a sus hermanos obispos a acompañarlos y a orientarlos si es caso de necesidad en alguna cosa, pero no es que tiene una autoridad, es decir, por ejemplo, yo voy a Margarita y yo siendo de coro, yo iba a Punto Fijo, si el obispo de Punto Fijo quería presidir, yo me tenía que caer la boca y me sentaba al lado, porque él es el obispo, y yo no podía llegar acá a Punto Fijo a decir, haz esto tú y a cambiar este párroco para allá, no, esa autoridad no existe. Es un hermano mayor, es un hermano, el primero entre varios hermanos, pero no es más nada. Y que uno preside, normalmente, eso sí, ¿verdad? Preside. Normalmente cuando un arzobispo va a una diócesis sufragánea, que llaman, la que le pertenece, viene el obispo también como un poco como de decencia, de cortesía. Le dice, mira, vamos preside tú, y hay una reunión y preside el arzobispo, pero hasta ahí llega, ¿no? Como cuando vamos de visita a la familia, entonces me dice, bueno, tú eres el hermano mayor, haz la bendición tú. Exacto, una cosa por el estilo, sí, pero tú no te puedes meter en la vida de tu hermano. No, tú tienes que lo he respetar. intentado y ha salido mal. Por supuesto que tienes que respetar. Claro, sí, exactamente, es así. Muy bien. Bueno, monseñor, de verdad para nosotros ha sido un gusto tenerlo aquí en este episodio y esperamos que, bueno, no sea el primero, sino que sea el primero tantos que vienen. Bueno, no, tú sabes que yo se lo he dicho a ustedes, estoy a la orden. Y yo, bueno, me voy al entregar Cumaná y estar unos días con el nuevo arzobispo. Después me voy a donde vivo, que es en Puerto Ordaz, pero estoy a la orden. Por lo menos va a regresar, va a venir una vez al mes. Por lo menos ahí lo vamos a aprovechar. Mi intención es venir una vez al mes. Por ejemplo, si me voy en mayo, en junio, estaré aquí. 3 días, 4 días, y después, bueno, julio sí va a ser un poco difícil porque tengo otros planes, pero bueno, y además los seminaristas ya no van a estar por aquí. Ya. Entonces, posiblemente no venga en julio y agosto, pero en septiembre de repente vuelvo con los seminaristas, o en octubre a dar clases. Bueno, pero si no viene, nosotros podemos irlo a también, ya veremos dónde nos acomodamos. Bueno, un verdadero placer entonces haber compartido con el señor Mariano José Parra Sandoval, administrador apostólico de la Arquidiócesis de Cumaná. Constancia de que esto es un programa en conjunto, un podcast en conjunto. Bueno, Tecnofé. Denle las gracias a Tecnofé por En participar. salida. Y Iglesia en Salida. Iglesia en salida. Trabajamos juntos y somos hermanos también. Bueno, recuerden suscribirse, darle like y activar la campanita para que sigamos multiplicando este trabajo, para que lleguen muchas personas y nuestra iglesia se pueda seguir fortaleciendo. La bendición, monseñor. Bueno, que el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Hasta otra oportunidad. Chao. Chao. Esta es una producción de Radio Caritas, tu corazón en línea. La Voz de la Arquidiócesis de Cumaná.